Hay momentos en la historia de la música que no solo marcan un final, sino también un renacimiento. En 2005, en el corazón de Finlandia, Nightwish se subió al escenario para ofrecernos algo más que un concierto. Nos entregaron un capítulo completo de emociones, de despedidas y de sueños cumplidos. End of an Era no fue solo el cierre de una gira ni el adiós a una cantante. Fue la cristalización de años de magia, de batallas internas y de arte puro. Hoy viajamos de regreso a esa noche única, donde cada nota, cada lágrima y cada aplauso sellaron para siempre la leyenda de Nightwish. En 2004, la banda finlandesa llevó el metal sinfónico a lo más alto del mundo. Un disco que marcó un antes y un después. Literalmente. Después del éxito de Century Child, Nightwish sabía que su próximo paso debía ser gigante. Tuomas Holopainen escribió una obra maestra ambiciosa, épica, cinematográfica, Once. Grabado en Finlandia y con una orquesta completa en Londres, el álbum fusionó metal, música clásica y emociones desgarradoras. Planet Hell, Ghost Love Score, Wish I Had an Angel. Cada canción tenía una identidad poderosa y la voz de Tarja Turunen brillaba como nunca antes. El impacto fue inmediato. Once vendió más de 2,5 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum más exitoso a nivel comercial de la historia de Nightwish. Nemo se convirtió en el mayor éxito comercial de la banda. Nightwish era portada de revistas, sonaba en la radio internacional y encabezaba festivales en Europa y América. Para presentar este monstruo musical, Nightwish lanzó la gira más ambiciosa de su historia, Once Upon a Tour, realizando 130 conciertos entre el 22 de mayo del 2004 y el 21 de octubre del 2005, en Europa, Asia, Oceanía y América. Cada show era una mezcla de ópera, metal y espectáculo visual. Ghost Love Score se convirtió en un himno inmortal y Tarja era el alma y rostro del grupo. Pero el éxito vino con tensiones internas. Supuestamente en un avión en Toronto, Canadá. Tuomas se sentó al lado de Tarja y ésta le dijo a Tuomas: Recuerda, Tuomas, que puedo abandonar Nightwish en cualquier momento y por mi cuenta. Tenlo muy claro. Nightwish reunió a unos 11,500 fans en el Hartwall Arena de Finlandia para el último concierto de su gira mundial Once Upon a Tour. Más de 1 millón de personas presenciaron a la banda en esta gira. Toda la producción fue la más grande jamás vista de una banda finlandesa. Hubo muchísima pirotecnia por todo el escenario, la batería tuvo su propio paquete sorpresa y las luces sobre el escenario eran de diferentes tamaños y colores. Al contemplar las estructuras y al enorme equipo que recorría la sala de conciertos, no cabía duda de que sería algo único y grandioso. La banda también recibió promoción a través del banco finlandés Sampo. El grupo completo aparece en una tarjeta de crédito, anunciada en cada asiento del estadio. Nightwish repasó su set apenas unas horas antes del concierto. Los bomberos locales inspeccionaron el lugar. John Two Hawks, con la banda, también repasó su actuación. Todo parecía perfecto para la noche, salvo que la mitad de la banda tenía gripe o algo similar. Aún así, se les veía bastante animados, corriendo entre el backstage y el escenario, hablando con la prensa. Tuomas, tras sus teclados, pasó un rato hablando con John, pero por lo demás parecía algo silencioso. Quizás fue la decisión que había tomado hacía tiempo sobre el futuro de la banda lo que lo inquietaba. Llegó la noche del viernes 21 de octubre del 2005. Comenzando con una introducción, los miembros de Nightwish subieron lentamente al escenario. Conforme Dark Chest of Wonders alcanzaba sus primeras notas fuertes, la pirotecnia apareció frente al escenario y las luces destellaron alocadamente. La banda actuó como siempre, siendo ese grupo magníficamente teatral por el que son conocidos. Tarja se cambió de vestido varias veces durante la noche, luciendo uno amarillo para esta canción, y Tuomas tocó con su sombrero australiano. La canción terminó con una cálida columna de fuego, y la banda recibió una gran reacción del público. El equipo de video se había ubicado frente al escenario,
en el centro del recinto y alrededor, pero sin obstruir demasiado la vista de los fans. Planet Hell continuó donde terminó Dark Chest of Wonders, con una explosión ruidosa que puso a Tarja a bailar al máximo. Maestro Nevalainen tuvo dificultades para mantener sus baquetas a mano, así que algunas terminaron en el escenario y entre el público. Para entonces Tuomas ya había calentado un poco y perdió su sombrero. Las pantallas de fondo mostraban luces en espiral y la canción terminó con una concisión fantasmal. Empu corría por el escenario con su estilo en Ever Dream, para luego arrodillarse ante el público. Toda la banda ofreció una actuación de primera clase con una actitud alegre, que uno disfruta viendo. La banda jugó con canciones lentas y rápidas, y luego llegó The Kingslayer, que volvió a arrasar el recinto. Las luces se movían de forma endiablada, y para entonces Tuomas ya estaba tumbado sobre las teclas. Empu cambió de guitarra en algún momento del concierto, tocando al menos con una guitarra blanca y su mítica guitarra morada. De nuevo, la canción terminó con una enorme y colorida columna pirotécnica. Phantom of the Opera comenzó con suavidad, donde las explosiones de pirotecnia y las columnas de fuego tomaron el control, aterrorizando al público. La voz de Marco y Etala no dejó de poner la piel de gallina, y el dúo de Marco y Tarja volvió a dejar al público en silencio y asombrado. Un mar embravecido en la pantalla de fondo dio paso a The Siren. Tarja subió al escenario con un vestido negro y aspecto sombrío, mientras Marco y Empu jugueteaban. Se encendieron unas hermosas luces azules, creando una figura imponente. La canción, al comenzar, terminó con tristeza, desvaneciéndose lentamente. Tarja desapareció un rato, y al cabo regresó. Subió al escenario con su vestido blanco y subió a la plataforma. Sleeping Sun silenció la arena. Las pantallas proyectaron imágenes invernales y nieve cayendo. Concluyendo así con la que es considerada por muchos como la balada insignia de Nightwish. Empu estaba sentado en la plataforma, donde interpretó su hermoso y etéreo solo. Las pantallas mostraban nubes y auroras boreales. El ambiente era muy relajante. La versión de Pink Floyd de High Hopes continuó la atmósfera, y una estructura de luz redonda se vio detrás de la batería. Un ambiente muy etéreo. A partir de ahí, Jukka Nevalainen dio el pistoletazo de salida, con las pantallas en blanco y negro y un bosque de fondo. Bless the Child mostró a Tarja con un vestido negro y amarillo, mangas negras y hombros abiertos. Las pantallas cambiaban con imágenes, con gráficos de flores que se transformaban en rosas rojas. Las hojas comenzaron a caer, marcadas con cruces oscuras. La pirotecnia sonaba a todo volumen. Se mostraban ángeles, y las lúgubres cruces llenaban la pantalla bajo las nubes. La banda estuvo muy tensa durante todo el concierto, aunque en una ocasión se vio a Tuomas maldecir a sus teclas al cometer un error. La canción terminó con la letra Forever, tanto en la pantalla como en voz alta. Durante todo el concierto, el público se mantuvo en vilo. El espectáculo fue tan emocionante que dejó al público sin palabras. Luces de colores llenaron la arena con el arranque de Wishmaster. Marco estaba más emocionado y mostró al público la esencia del metal. Ofreció al público sus habituales discursos llenos de humor.
así que el espectáculo no fue nada aburrido. Tarja también dio lo mejor de sí, como la reina del metal operístico que es, actuando con clase. Para entonces, Tuomas había perdido una prenda más y se le veía en camiseta sin mangas. El escenario parecía realmente caluroso, ya que la pirotecnia y las numerosas luces también calentaban el resto de la arena. Antes de que Empu tocara su solo, las columnas de pirotecnia se desprendieron con más explosiones. También hubo pirotecnia frente a la pantalla. El espectáculo fue una explosión para el público, ya que la mayoría de las canciones fueron actuaciones contundentes e impactantes. Mientras la arena se llenaba de luces rojas, Slaying the Dreamer, una de las canciones más pesadas de la banda, hizo sudar aún más a los fans. Las pantallas mostraron fuego, que llenó el lugar. También se vieron columnas de humo y luces estroboscópicas tomaron el control al final. Marco terminó la canción con mentalidad finlandesa, maldiciendo la canción con su típico perkele. Para entonces, era hora de bajar el ritmo, y Tarja subió al escenario sola con Kuolema tekee taiteilijan. Y las cintas de fondo y la pantalla mostrando imágenes de la banda. De nuevo, otro gran momento del concierto. Después de que el recinto se tranquilizara, la banda interpretó su gran éxito Nemo, y el recinto se convirtió en una gran fiesta, con la multitud haciendo olas alrededor. Empu y Marco estaban de vuelta en la plataforma, y Tarja se cambió el vestido a rojo. Maestro Nevalainen estaba jugueteando con sus baquetas de nuevo. Sorprendentemente, la canción solo tenía un espectáculo de luces. Ghost Love Score es la canción más brillante que Tuomas ha escrito jamás y fue la siguiente. La que es para muchos la versión definitiva en directo de Ghost Love Score, sí, gente. La versión de 2005. Tuomas y Jukka fueron los únicos en el escenario que dieron inicio a la canción, luego se unieron otros. La pantalla mostraba viejos guiones de un libro, recorriendo las páginas. Las páginas sueltas comenzaron a volar y se encendieron velas. Entonces las luces rojas se encendieron y el confeti comenzó a volar por todas partes. La pantalla mostraba fuego y las caras de los miembros de la banda. El libro ardía y se desprendían pirotecnia. La canción y la presentación dejaron a todos boquiabiertos, pero la banda recibió un sonoro aplauso de sus fans. Tarja no habló mucho durante el concierto, algo que fue muy raro en ella, ya que ella siempre solía interactuar más frecuentemente con el público, ni Marco tampoco. Solo se dijeron algunas cosas breves. Cuando John Two Hawks subió al escenario, la banda olvidó presentar a su invitado estadounidense. Seguramente todos sabían quién era, pero cuando John subió al escenario, fue más bien una sorpresa. Vestía su atuendo indio, hecho por él mismo, y con un aspecto realmente espectacular. Al empezar a tocar una de sus propias canciones, los sonidos se arremolinaron por un instante. Caminaba por el escenario, cantando y haciendo gestos con las manos. La canción cambió a Creek Mary's Blood, y el resto de la banda se unió a John pacíficamente en el escenario. Tarja se había puesto su vestido blanco, y Marco y Empu volvieron a ocupar su lugar en la plataforma. John bailó danza india alrededor del escenario y alrededor de Tarja, quien desapareció mientras Empu tocaba su solo de guitarra. John permaneció en el escenario bailando, y cuando empezó a recitar el epílogo final de la canción en su propio idioma, la banda abandonó el escenario.
justo cuando la gente creía haber recibido lo mejor del espectáculo con Ghost Love Score y Creek Mary's Blood. Esto podría haber terminado el espectáculo con estilo, pero aún quedaban 2 canciones más. Over the Hills and Far Away de Gary Moore, que lleva mucho tiempo en el repertorio de la banda, aún estaba por llegar. Con esa intro de batería que el maestro Nevalainen inmortalizó aquella noche. Esta actuación también fue elegante. Tarja cambia algunos micrófonos durante el concierto y esta vez usó el blanco. Las luces de fondo eran azules, la pirotecnia volvió a brillar y la canción terminó con fuertes explosiones. La única sorpresa que la banda dio esta noche fue la actuación de John Two Hawks. Por lo demás, su repertorio fue prácticamente casi el mismo que tocaron durante la gira Once Upon a Tour. Y así, Wish I Had an Angel cerró el concierto con pirotecnia, luces que se aventuraban por todo el recinto y el bestial dueto entre Marco y Tarja. La canción terminó de la forma más desagradable e intensa, con la banda simplemente disparando las últimas notas con potencia. La banda hizo una reverencia al público, que volvió a vitorear con fuerza. Un final perfecto para la gira y, por desgracia, para la carrera de Tarja con Nightwish. Y aquí viene lo polémico. Nightwish se apiñó en su camerino, que estaba lleno de amigos. No tardó mucho en aparecer Tarja llorando por el pasillo. Obviamente los chicos le habían entregado las últimas palabras de la famosa y polémica carta. Salió del edificio enseguida, y el ambiente en la sala de Nightwish se tornó triste. Vamos a citar textualmente lo que decía la carta firmada por los miembros de Nightwish a Tarja. Ahí va. Querida Tarja, es hora de decidir si la historia de Nightwish termina aquí o si continuará por un tiempo indefinido. Llevamos 9 años trabajando en esta creación y aún no estamos listos para rendirnos. Nightwish es una forma de vida, algo por lo que vivir, y estamos seguros de que no podemos abandonarlo. Igualmente cierto es que ya no podemos seguir juntos. Durante el último año ocurrió algo triste, que he estado dándole vueltas a diario. Tu actitud y comportamiento ya no encajan con Nightwish. Hay características que jamás hubiera creído ver en mi vieja y querida amiga. Las personas que no se hablan durante un año no pertenecen a la misma banda. Estamos involucrados en una industria donde el aspecto comercial es un mal necesario y algo de lo que preocuparse constantemente. Además, somos una banda que siempre ha hecho música con el corazón, por la amistad y la música en sí. La satisfacción mental siempre debería ser más importante que el dinero. Nightwish es una banda, es una emoción. Para ti, desafortunadamente, los negocios, el dinero y todo lo que no tiene nada que ver con esas emociones se han vuelto mucho más importantes. Sientes que te has sacrificado a ti mismo y a tu carrera musical por Nightwish, en lugar de pensar en lo que te ha aportado. Esta actitud me quedó clara en las 2 cosas que me dijiste en un avión en Toronto. Ya no necesito a Nightwish. Y recuerda, Thomas, que podría dejar esta banda en cualquier momento, con solo un día de aviso. No puedo simplemente escribir más canciones para que las cantes. Tú misma has dicho que solo eres una música invitada en Nightwish. Ahora que esa visita termina, continuaremos Nightwish con una nueva vocalista. Estamos seguros de que esto es un gran alivio, tanto para ti como para nosotros. Ya llevamos bastante tiempo sintiéndonos mal. Nos dijiste que, pase lo que pase, el próximo álbum de Nightwish sería el último. Sin embargo, los demás queremos continuar mientras la llama siga viva. Así que tampoco tiene sentido grabar ese próximo álbum contigo. Los 4 hemos reflexionado sobre esta situación innumerables veces y nos hemos dado cuenta de que esto es lo que queremos hacer en la vida. Es lo único que podemos hacer. En diciembre de 2004, en Alemania, dijiste que nunca volverías a salir de gira por más de 2 semanas seguidas. También dijiste que podíamos olvidarnos de Estados Unidos y Australia, porque las tarifas y el tamaño de los recintos
son demasiado pequeños. En entrevistas he mencionado que si Tarja se va, sería el fin de la banda. Entiendo que la gente piense así. Sin embargo, Nightwish es un escenario de mi alma y no estoy listo para dejarlo ir por una persona. Una persona que quiere enfocar su creatividad en otra cosa. Una persona cuyos valores no coinciden con los míos. Nunca nos molestó que no participaras en la composición ni en los arreglos de las canciones. Que en 9 años nunca vinieras a ensayar con nosotros antes de ir al estudio. Ni que, durante las giras, siempre quisieras volar, separada de nosotros y con tu marido. Ni que fueras la imagen indiscutible de la banda. Aceptamos todo y nos pareció bien, excepto la avaricia, subestimar a los fans e incumplir promesas. Los 5 acordamos que Nightwish sería la prioridad en todo lo que hiciéramos durante 2004 a 2005. Aún así, muchas cosas eran más importantes para ti. El ejemplo más claro fue el concierto en Oslo, con entradas agotadas que quisiste cancelar porque necesitabas ensayar para tus conciertos en solitario, quedar con amigos e ir al cine. Esas fueron las palabras que Marcelo usó en un correo electrónico explicando la cancelación. Este es solo un ejemplo entre tantos. No se me ocurre una peor forma de ser egoísta y menospreciar a nuestros fans. Nightwish es una forma de vida y un trabajo con muchas obligaciones. Entre nosotros y con los fans. Contigo ya no podemos encargarnos de esas responsabilidades. En el fondo no sabemos cuál de los dos nos llevó hasta aquí. De alguna manera, Marcelo te ha transformado de la chica encantadora que eras a una diva que ya no piensa ni actúa como antes. Estás demasiado segura de tu irreemplazabilidad y tu estatus. Es obvio que nos culpas de tu estrés y sufrimiento a nosotros 4. Y crees que no te respetamos ni te escuchamos. Créenos, siempre te hemos tenido el máximo respeto como maravillosa vocalista y amiga. Y muy a menudo, durante los últimos 2 años, los planes se basaban únicamente en tus decisiones. Siempre fuiste la única que quería más dinero de los conciertos. Esta actitud de compensación y más dinero de todo es lo que más nos decepciona. Deseamos que de ahora en adelante escuches a tu corazón en lugar de a Marcelo. Las diferencias culturales combinadas con la codicia, el oportunismo y el amor son una combinación peligrosa. No te marchites. Esta decisión no es algo de lo que estemos especialmente orgullosos, pero no nos dieron otra opción. La brecha entre nosotros es demasiado grande y la decisión la tomamos los 4 por unanimidad. Ya no podemos resolver las cosas hablando. Todo lo mejor para tu vida y tu carrera. Atentamente, Nightwish. 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 Los amigos cercanos de la banda sabían que habían hecho lo correcto, aunque Tuomas no saltaba de alegría. Como el ambiente no era el mejor y el teatro estaba demasiado lleno, dimos por finalizada la noche, aunque para la mayoría la noche no terminó en mucho tiempo. El sábado 22 de octubre de 2005, el mundo se enteró. Nadie lo podía creer, como después de tanto tiempo, tantos éxitos, tantos tropiezos y tantas aventuras. La banda se separaba de su vocalista. Esta noticia tomó por sorpresa a todos y muchos exigían más respuestas, pero lamentablemente, el destino ya había sido sellado. El 21 de octubre de 2005, en el Hartwall Arena de Finlandia, se marcó el final de la gira Once Upon a Tour, y el final de una era, literalmente. Ese escenario fue testigo de una noche en la que la música se mezcló con la historia, donde cada nota parecía contener la intensidad de años de sueños, sacrificios y emociones compartidas. Tarja, Tuomas, Empu, Marco y Jukka, juntos por última vez, como si el destino quisiera congelar ese momento en la memoria de todos los que estuvimos ahí o lo vimos después. Las luces se apagaron, pero el eco de aquellas canciones sigue resonando, recordándonos que la pasión, cuando es real, nunca muere. Y para muchos, este es el mejor concierto de metal del siglo XXI. Ahora te toca a ti. ¿Para ti este es el mejor concierto de toda la historia de Nightwish? ¿Crees que después de aquí, Nightwish no volvió a hacer lo mismo? Suscríbete al canal, dale like al video y comparte este video con más personas. Sueña con Tarjita y nos veremos en un relato opuesto.